Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos sean todos, todas y todes ustedes. Qué gusto otra vez, otro lunes. Episodio número 10, sin duda un episodio muy especial. Ya cumplimos un rato haciendo este podcast, pues ya viene este lunes. Siéntate, estás en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, en un lugar a gusto y relajado para conocer personas que, como el Quijote, estamos locos y locas queriendo cambiar el mundo, queriendo luchar contra gigantes que a veces vemos, que a veces son hasta intangibles, pero es una manera distinta de poder hacer algo por nuestra sociedad, por nuestro mundo, por nuestra ciudad. Y el día de hoy, como siempre, quiero presentar a alguien, pero esta vez a alguien muy especial. Yo creo que puedo definir como una de las personas que más quiero, que más admiro y sobre todo que más valoro por su capacidad de amor, por su capacidad de pensar. Es un ser súper inteligente, es una persona súper bonita por dentro y por fuera, y sobre todo que me enseña constantemente el valor de esas cosas intangibles, que me recuerda de dónde vengo, de dónde soy y que tenemos para dar, que me despierta en mí ese sentido revolucionario que tenemos, que yo creo que ella y yo compartimos siempre, por tratar de hacer cosas interesantes, a pesar de que nos vean como bichas raras, como loquitas, como... Bueno, es una trayectoria muy grande lo que tiene esta mujer. Ha estado en muchos lugares, ha estudiado muchísimo y el día de hoy quiero que conozcan a la Natalie Gagiola. Bienvenida, Nata. Hola, pues muchísimas gracias, súper halagada con esta presentación tan enorme, que yo sé que además es honesta y sincera. ¿Qué puedo decir? A mí me encanta que siempre estés buscando la manera creativa de aportar algo, y yo eso lo reconozco siempre en ti, tu capacidad de generar para otras personas, y que sé que en los espacios que estemos, y aunque no estemos en esos espacios, desde otros que vamos a seguir siempre construyendo juntas. Y me encanta que ahora tengas este espacio, ¿no?, de la Quijota que se mancha, para hablar de muchos temas que a veces se vuelven un poco tabú, o también para aportar a las nuevas generaciones, para abrir conciencia, para generar un diálogo que es súper importante. Es una necesidad que creo que estamos viendo en los tiempos modernos, ¿no?, que la gente participe, que la gente... hay muchísimos temas en la palestra pública y en lo privado también de los que se tiene que hablar, y siempre pues encuentras la manera de estar ahí. Por eso te felicito, y además en este espacio tan chilo. Ay, muchas gracias, Natalie. Pues esa es la idea. La idea es visibilizar personas que estamos haciendo cosas, que están haciendo cosas, y lo más importante, saber que no estamos solos y solas. O sea, que hay mucha gente que tiene su manada, que tiene su espacio seguro para poder creer, para fortalecer sus ideas, para hacer esa... Bueno, sabemos que nuestra sociedad está llena, ¿no?, es una cosmópolis de situaciones y de ideas y de problemas, ¿por qué no? Entonces, tener un refugio, un espacio seguro que nos permita hablar de los temas que nos suelen ser interesantes, que nos pueda hacer sentir que hacemos match con la sociedad, pues los vamos a ir buscando. Y pues es tu lugar, es tu casa, y sabes que te queremos aquí, toda mi familia y yo. Es una gran amiga de hace muchos años. Y quiero justamente exponerte, mancharme contigo, porque yo sé que Natalie tiene muchas cosas que decir. Tu bagaje es muy amplio, hay mucho que sacarte, y vamos a empezar este viaje, esta manchadita que nos vamos a dar el día de hoy, y pues nos da mucho gusto que nos acompañes. Yo quiero empezar a hablar de la Natalie niña. ¿En qué mundo se crió la Natalie? Pues fíjate que creo, y estoy, más bien no creo, estoy muy consciente que fui una niña con una educación atípica, y no me refiero a la parte... Digo, soy una niña y una persona que ama y estudia en la escuela pública, pero que me refiero a que no era tan común tener padres tan amorosos. Y yo tuve padres muy amorosos, muy dedicados a sus hijos. Mi papá, sobre todo, es una figura súper importante para mí y mi crecimiento, mis filias y mis fobias. Un lector asiduo que... súper fan de las películas, ¿no? Yo amo Star Wars por mi papá, era fanático de George Lucas,
de la lectura, de estar pues al pendiente de lo que sucedía, una persona activa políticamente desde muy joven también. Entonces creo que nos transmitió mucho esa parte a sus hijos y sobre todo generosas, personas amorosas, personas entregadas a la comunidad, entregadas hacia afuera. Y creo que pues era una niña pues ahí pues un poco rara, ¿no? Me gustaba leer, aprendí a leer además muy chiquita, creo que a los 4 años y medio. Era una niña muy traviesa, muy preguntona, muy accidentada, súper imprudente, muy chistosa, o sea, de verdad era como ocurrente, ¿no? Una niña traviesa. Ahora que pensaba en la película, por ejemplo, esta de Barbie, y resulta que la película sí genera, ¿no? Como cierto cuestionamiento, pues, de los estereotipos, pero yo soy fan de Barbie, yo crecí con Barbie, Exacto. a mí me encanta. Oye, ¿qué piensas de esa película? Porque yo sí tengo un doble discurso ahí. Interesante. ¿Qué piensas de la película? Fíjate que no, pues estaba esperando para ir a verla juntas. No he tenido tiempo de verla. He visto los análisis, he visto ahí un poco del soundtrack. Sé que va a hacer una crítica interna o que hace un poco de crítica al respecto de la vida de fantasía, la vida real, la vida de fantasía donde Barbie domina el escenario y sale a la vida real donde es la masculinidad la que lo domina, pero no la he visto como para tener afilado el ojo antropológico al respecto, pero se me hacía como que dentro de este marco de la cultura pop, del modernismo, posmodernismo en el que nos movemos, que hayan hecho el atrevimiento de la pregunta de sacar a el personaje, ¿no? Del estereotipo, se me hizo chilo. Y creo que ya lo habían empezado a hacer también con... Sí, de hecho yo creo que hasta está sobrado, ¿no? Sí. Porque está muy bien la idea y la verdad te lo esperas, pero creo que todavía Barbie es más que eso, o sea, todavía para muchas representa de alguna manera romántica, porque la voy a romantizar, porque Barbie yo no la veía como un estereotipo en su totalidad del cuerpo y la forma y todo desde lo físico, ¿no? Sino que era una manera de explorar o una línea para jugar y crear. O sea, al final del día se trataba como de soñar sobre la vida que querías tener, o ahí se desarrollaban y ponías en el escenario tus principios, tus valores, tus creencias, lo que tú quisieras, ¿no? Sí, claro, yo digo, a la vida que tenemos ahorita, ¿no? La situación tan compleja que tenemos los jóvenes de nuestra edad, o ya no tan jóvenes, chavorrucos. La única casa que voy a tener yo creo es la de la Barbie, pues, ¿no? Que con un chorro de sacrificio me compraron mis papás, era bellísima. Y sí, yo creo que era esta manera de futuriar a través de esta adulta que podías manipular, ¿no? También, no solamente desde el juego, pero sí tiene un valor, creo, conceptual, antropológico bien interesante. Bien, la Bambi. A mí me gusta mucho, me encantaba la ropa, yo decía... Exacto, desarrollaba ciertas situaciones a través de ella, ¿no? Sí, se me hacía, no sé, comprar un trajecito en la feria, recuerdo, digo, mi familia es de Guasave, iba a la feria de Guasave y compraba esos como... pequeños zapatos o la ropa, ¿no? O a veces lo hacías hasta con servilletas. Sí era una extensión de tu creatividad y sí creo que sí también fue como una parte de proyectarte a través de la muñeca. Esa muñeca tenía, por ser adulta, tenía esta parte de poder jugar con el futuro, creo. Y digo, estoy esperando a ver si vamos a verlas tú y yo y la Cristian. Sale y vale. Un saludo para la Cristian también, que pronto la van a conocer, aquí anda. Entonces, bueno, Natalie, ¿tú viviste aquí en Culiacán, tu infancia? Sí, yo soy culichi 100%, nacida en el Iste. Mi familia es de Guasave, mi papá y mi mamá se conocieron en Guasave, ambos son maestros. Y se vinieron a vivir a Culiacán en los 70s. Yo ya nací en el finales del 84 y culichi, 100%, ¿no? ¿Con cuántos hermanos? Tengo 2 hermanos. Tengo una hermana que se llama Kat Fría, de nombres rusos, los 3. Y mi hermano Iván, médico y contadora. Y yo la más chiquita. Historiadora. Historiadora.
Ok. Entonces, Natalie, eras muy preguntona, eras muy imprudente. Y metiche, o sea, y mitotera. Yo creo que por eso me hice historiadora. Porque te gusta explorar y andar investigando ahí el mitote. Sí, el cuestionamiento, la pregunta. Yo creo que era una niña sobre todo que nunca he perdido, pues eso con lo que naces, el preguntarte, el cuestionarte, el por qué, el siempre querer ir más allá. La curiosidad. Sí, sí, sí. Oye, ¿y si es cierto, la curiosidad mató al gato o no? Sí, pues uno se lleva cada sorpresa. Cada sorpresa, qué difícil es a veces, no sé si tú lo sientas que nos estás escuchando, pero a veces suele ser difícil saber, ¿no? O sea, dices, hubiera preferido no saber nada. Quisiera ser más feliz, entre más exploro, entre más abro mi mente, empiezo a darme cuenta que saber a veces es difícil. Es complicado. Yo creo que sí, y lo expresas en muchos ámbitos, pero el conocimiento trae con eso una responsabilidad social para quien realmente aplica esta visión crítica, podamos decirlo, pero no malentendida, sino crítica en el sentido de estar cuestionando. Sí, el saber es complejo. Y el saber como mujeres, creo que ahorita de adultas, es complejo. A veces yo he sentido como que en cuestiones, por ejemplo, de pareja, es difícil para nosotras, las mujeres inteligentes o las mujeres que pensamos, encontrar match con la gente. No, sí, luego te dicen, no, sabes mucho, eres muy inteligente, demasiado, mejor ahí nos vemos, ¿no? Sí, es como también creo que digo... Da miedo, impone. Sí, uno también como que ha roto con ciertas leyes estáticas, ¿no? Pues cuestiones que tienen que ver con una visión más conservadora, y creo que cuando nos asumimos, por ejemplo, como personas feministas, digo que yo me asumo también desde una perspectiva de filosofía, pues creo que lo adoptamos a nuestra vida cotidiana y es difícil en ese plano. Ok, y en tu vida cotidiana de adolescente, por ejemplo, ¿qué ideologías tenías que justamente te hacían como caracterizarte, o sea, ser la Natalie que te volvía diferente? Pues la educación simplemente es distinta, ¿no? Sí, yo era una niña ya era una adolescente muy lectora, estudié en la prepa Allende, y todavía la prepa en el 99 entré yo a la prepa, tenía toda esta mística de la escuela socialista, de la figura de Allende. A lo mejor no todos lo identificaban, pero yo sí. ¿Te acuerdas cuando está el mural del Che en la central, no? Y estaba pues maestros que venían abrevando del movimiento de los 70s. Entonces sí me tocaba, ya me perfilaba yo para las ciencias sociales, me encantaba. Y me acuerdo mucho como que pues tenía como que cierta afinidad en ese momento con el punk, que era como que lo que era la parte rebelde, ¿no? De la música. ¿En dónde se veía tu punk? ¿En tu ropa? El piercing que traigo lo tengo me lo puse a los 15. Entonces desde la prepa lo traía. Pero sí, era la de los pelos verdes, azules, morado, y no era tan típico en ese momento, eran pocas las morras que traían como que look punk, y pues los Converse, los Vans, ¿no? Me gustaba escuchar punk, y luego creo que me trasladé un poco más a música latinoamericana, pero recuerdo en ese momento, pues NoFX, me gustaba la Aguabón, me gustaba la Polla Record, y creo... después me gustaba mucho la onda Fabulosos, Manu Chao, Los Prisioneros, ya una onda pues más latinoamericana, y luego caí a clavarme un poco ahí con el movimiento zapatista, y me gustaba ya tener una visión como más indigenista de lo que estaba sucediendo en el país, y sí, ella era como que de las rebeldillas, pero aparte era ñoña. O sea, era rebelde y ñoña al mismo tiempo. A ver, ñoña, ¿cómo? No, siempre fui buena estudiante, la verdad. Eras ñoña de closet. Pero era ñoñaza, la verdad. Y me gustaba mucho, la verdad, mis etapas de estudiante creo que han sido las más bonitas. Yo siempre me gusta, por eso yo creo mucho dar clases, porque el aprender, lo que uno aprende en el aula, también fuera de ella, pero lo que uno aprende formalmente, yo lo valoro mucho. A ver, vámonos remontándonos a
a la Prepa Allende en el 99. ¿Qué podíamos encontrar? Digo, porque a diferencia de ahorita en las prepas, ¿no? Donde se ve un ambiente muy distinto, creo que estaba como muy estereotipado, segmentado los grupos de distintas audiencias. Por ejemplo, la otra estaba platicando yo con Pepe de que ya no hay emos, o sea que la cultura emo se desgastó, ¿no? Pero por ejemplo la cultura punk permanece. Todos traemos ahí como, eran esos tiempos donde el festival de rock, donde nos íbamos a la plaza, a la plaza a ver tocadas. ¿Cómo era la Prepa Allende en los tiempos de la Nata? Estamos hablando como por el 2000, ¿no? Sí, yo entré en el 99, tenía 14, o sea, porque aparte yo cumplí los 15 ahí en primero. Y yo recuerdo que cuando, mi papá era trabajador de la universidad y los trabajadores de la universidad tenían pues cierto acceso a que te dieran beca, sí, privilegios. O que te dieran la ficha, ¿no? Jamás, nunca. Entonces me mandó a las 4 de la mañana, fui, hice la cola, ahí conocí gente. Hice como que todo el proceso y regresé, creo que no recuerdo si era un curso de inducción o algo, y me acuerdo que miré ahí unos chavos tocando la guitarra y traía un chavo en su camisa, una camisa que creo que traía la figura de Marcos y decía RATM, que era Rage Against the Machine. Y ahí creo que fue la primera vez como que también me clavé un poco con Rage, que me gustaba mucho como que esta propuesta de... recuerdo después... Fuiste a ver a Marcos, ¿no? Sí, las veces que venían. Sí, claro. Y después conocí ahí a compañeros que estaban como que en un grupito ahí pues que era la última colita ya del movimiento zapatista, del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Y recuerdo que hicieron un mural en la Allende, que era una mujer indígena, así como tipo caricatura, que lo hizo Rubí Velarde, recuerdo. Y era como que con los jóvenes, así como que me empezaba a relacionar, otros amigos que leían. Recuerdo que en ese momento nos agarró como por leer Nietzsche, o sea, un poco filosofía. Mi amigo Matt Bain, que por cierto es neurocirujano. Y bueno, creo que era una generación con cierta solidez, o bueno, más bien que estaba buscando en este camino de tener cierta claridad ideológica, ¿no? Exacto. Que digo, no lo critico, no, pero creo que en ese momento todavía el sentido social de la educación se aprendía en el aula y teníamos también como que ciertas afinidades culturales, musicales, perspectivas. Había mucha pasión. Sí. Yo creo que mucho tenía que ver como con esa pasión de la juventud revolucionaria de querer hacer algo por el mundo, ¿no? Entonces entregabas y ponías el pellejo todavía adelante y te ibas como con una vocación, o sea, finalmente, antropológicamente, hablar de jóvenes es hablar de revolución, es hablar de abrir el pensamiento, es hablar de generar una estructura social distinta y romper patrones y paradigmas y dogmas y tabús e ir dando un paso adelante. Yo creo que era muy difícil, incluso para gente, porque mira, y lo tenemos que hablar abiertamente, pues es una parte muy importante. Para esos jóvenes de los 60s, de los 70s, cuando pasa todo este movimiento les generó como un cierto miedo, como que dieron un paso atrás y era como temas que a veces no se querían abrir con esa apertura. O sea, a mí me tocó, no sé, en la prepa o en la secundaria, pues que esos temas se hablaban como con respeto. Había un dolo muy cercano todavía y un miedo, entonces como que eran tiempos que no se veía venir pues ese movimiento hasta el 132, ¿no? Yo creo que Sí. fue truena, ¿no? Sí, mira, creo que somos hijos del 68, lo tenemos que decir, y digo, en el marco del día de mañana, ¿no? Somos hijos de jóvenes. Sí, somos hijos de jóvenes que participaron, realmente la vena estaba muy cerquita, ¿no? Claro. Digo, a mí me encanta cuando platico con tu papá y tu papá me habla también de todo el movimiento y la música y cuando iba a tocar. Entonces creo que tenemos esa parte o compartimos esa parte. Y sí, esta cuestión de la rebeldía
pues la manifestábamos de esa manera. Realmente no era que hubiera un grave problema político de Estado, que tuviéramos tanta conciencia, porque sí existía y obviamente pues lo que estaba pasando. Oye, nos creó Televisa, Sí, ¿qué quieres? Canal 5. Pero obviamente lo que estaba pasando, este rompimiento, la declaración que hace el zapatismo, pues claro que íbamos a caer ahí. Era pues realmente una nueva manera de generar una protesta social a partir de hacernos ver que había una desigualdad enorme. Exacto. Y que pues había otro México y que otras formas de organización eran posibles. Entonces creo que sí, mi vena activista yo creo que nace ahí, y ya pues conforme pasa el tiempo creo que lo amplifico más ya en el tema de mujeres. Sí, pero viene, entonces tú crees, de esa etapa de la Natalie, de donde se descubre, o sea, de frente con el Frente Zapatista, valga la redundancia, y ahí empiezas como a generar conciencia de la importancia que tiene ese humanismo, de esa abrir brechas con los más desfavorecidos. Sí, yo creo que sí. Digo, ya lo traía de antes, porque eso se aprende desde el ejemplo. Eso se trae desde lo humano de tu casa. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, una vez que llegamos a la mesa de la escuela y mi papá tenía sentado ahí un señor y pues no lo conocíamos. Y comimos con él y al final mi mamá le hizo un itacate y se lo llevó el señor, y después le preguntamos, pues, el tío ¿quién es? ¿No? El tío, así. O sea, así pues no sabíamos, y ya nos estuvo platicando mi papá a manera de cuento, porque era un gran narrador, a manera de cuento, y pues descubrimos que era un señor que le había pedido a mi papá lavar el carro, acaba de salir de la cárcel, le andaba buscando como que trabajo, y pues la reacción fue sentarlo a la mesa, tratarlo con humanidad, tratarlo dignamente, regresarle ese sentido de dignidad, ¿no? Es que importante, ¿no? Y creo que con esos ejemplitos, muchos te puedo dar, ¿no? Es que esa es una clase, o sea, sin decírtelo, aprender sin que te... Exacto, o sea, desde dónde desarrollas ese sentido humano, y se da a través de las experiencias, del sentir, de cómo se siente dar, cómo se siente acompañar, dignificar a veces situaciones de los olvidados, pues, y de las olvidadas. Entonces, no se hace de manera intencional muchas veces, se hace incluso de manera neófita, porque no te das cuenta que lo haces por eso, sino porque ya lo viste, ya lo traes. Ya a mí me ha tocado también verme en situaciones que realmente me generaban sufrimiento. Me ha tocado ver a mi hermano, al Eric, sobre todo, por ejemplo, que tiene un sentido humano muy, muy desarrollado, y me ha tocado verlo llorar ante circunstancias donde digo, wow, qué sensibilidad, ¿no? Porque me identifico con mi otro hermano. O sea, ¿por qué? Porque eso se trae en el núcleo familiar. Yo lo veo en tu familia, te digo, lo veo como cómo lo traes, cómo desde que hablas de ellos, desde que hablas de tu mamá, desde que hablas de tu papá. A mí me tocó conocer a tu papá, me tocó convivir con él, un súper anfitrión de qué te pongo, qué haces, siéntate aquí. Exacto, que te hacía sentir como en tu casa, como parte de tu familia, y eso ya ahora pues no existe, ¿no? Creo que antes había mucha más cercanía. Por ejemplo, tengo un hijo, el Balam, que tiene 12 años, pero yo me acuerdo de llegar a la casa de mis amigos y mis amigas y sentirme como parte de la familia, ¿no? Entonces, me gustaría generar eso con los amigos de mi hijo, que de pronto llegaran y me vieran como la tía Elisa, pues. Éramos tíos, eran tus tíos y tus tías todos. No, además, digo, mis papás las adoran, ¿no? A mis amigas, digo, y a mis amigos también, siempre los quisieron mucho, pero creo que tú, la Yola, la Cris y la Itzel, que creo que también es un referente entre nosotros, exacto, entre nuestra generación, pues eran muy favoritas y siguen siendo. Entonces, esa Nata se va a la universidad. ¿Cómo eliges tu carrera? Fíjate que, bueno, yo quería estudiar antropología social realmente. En ese momento pues solo había en la ENA. Y ¿La ENA dónde está? En Ciudad de México. Entonces sí, estaba como chiquilla, todavía no cumplía los 18 cuando salí de la prepa. Entonces no, dijo mi papá, pues hay que buscar una carrera afín. Y yo me había puesto de novia además.
Ya no te querías ir, pues. Y entonces me había puesto de novia y teníamos muchas cosas en común y pues entramos a historia, que era lo que más se parecía, pero además era un tema de vocación, ¿no? A mí me gustaba mucho la historia, pero yo quería llevarlo a la parte de la visión cultural de la historia, que es la antropología. Ya estaba consciente de eso. Pero, ¿y la pues, sociología? Lo que es que el presente no me gustaba tanto como el pasado. Okay. Entonces sí decidí allá. Pero pues grandes amigos de socio. Creo que somos una generación bien chila. Recién lo pensaba ahora que viré el premio que se ganó la Viri, el premio de literatura. Y yo decía, qué chingón ver a mi generación rompiéndola. Ajá. Porque realmente no éramos tantos, o sea, facultades muy pequeñas, tú que estabas en socio, letras, filosofía, historia y periodismo, que era los sábados. Y políticas públicas. Y políticas públicas, pero eran los fifís. Había de todo, había de todo. Estaba chilo. Ahí en políticas públicas también ha habido gente que vale mucho la pena y que ha hecho cosas muy trascendentales. Entonces tú entras a historia porque era la carrera como afín a la antropología. Sí, yo... ¿Con quién te encuentras en historia? Tenía una vocación ya histórica. A mí me encantaba agarrar libros de mi papá y leía mucho, como que eran unas enciclopedias que venían los griegos y iban como que pasando ahí la... Oye, pues todos teníamos la Salvat, ¿te acuerdas cuál otra? Eran nuestras Wikipedias. Esas eran como unas blancas, así como de papel corrugadito, así. Sí, y había unas blancas con letras doradas, y había, verdes. ¿Te acuerdas que había unas rojas así con letras que venían así? Y números romanos. Y yo creo que sí, me encuentro en la Facultad de Historia, pues con grandes maestros. Me tocó también una situación en la Facultad de Historia que era la primera vez que había mayoría de jóvenes en mi salón, o sea, en un aula. Casi siempre era gente ya más grande que llegaba ya pues por tener la historia como hobby. Segunda o tercera carrera. Ajá, o sí, segunda o tercera carrera, o también que llegaba porque quería especializarse desde la normal y agarrar como que la especialidad. Entonces nosotros sí entramos varios jóvenes, casi todo mi salón era joven, todo mi salón éramos como 20 personas. De la camada. Pero yo le agradezco mucho ahí a varios maestros, ¿no? Pero sobre todo un apoyo muy generoso de compartir el conocimiento del maestro Samuel Ojeda y el maestro Matías Lascano. Matías Lascano, sí, un aplauso por el maestro Matías, ojalá esté viendo. Lo queremos tanto, maestro Matías. Y además el maestro Matías creo que se convirtió en amigo como que de nuestro pequeño grupo de amigos. Nos abrió el cerebro a muchos. Sí, no, pero además el maestro Matías era el que te prestaba sus discos. Ajá. El maestro Matías era el que te decía la poesía, no solamente la historia y la historia académica o formal, ¿no? Te llevaba a la poesía, te llevaba a la literatura, ¿no? Yo tengo 10 con Matías. Sí, yo también, y eso es raro. Eso es raro. Tengo 10 con Matías y de hecho, pobrecito mi hermano, porque él no podía pasar. Pero yo siento que Matías y el maestro Matías Lascano, que le mando un saludo que veo con mucho respeto, justamente eso lo dijiste, o sea, veía a sus alumnos y alumnas como seres holísticos, que tan importante era como que leer, como también saber de poesía, de literatura, ir al teatro. Entonces él valoraba mucho mi trabajo y eso es bien difícil, ¿no? Porque a veces la gente, y quiero hacer una reflexión y un paréntesis en esto, porque pasa con los maestros, pasa en nuestras oficinas, en la actualidad lo vimos como con mucha naturalidad y no está bien. El tiempo de horas nalga, el estar en un lugar por estar, sin desarrollar ideas, ni pensamientos, ideologías, y de pronto hay que cumplir con un horario que nos desgasta, y recordemos que pues en ese tiempo también lo podemos utilizar para generar pues nuevas posibilidades en nuestro ser holístico. No nada más come la panza, pues también come la mente y las emociones. Entonces creo que seres integrales, o sea, que un maestro te ayude y te acompañe a desarrollarte de esa manera,
es bien interesante. Así que ahí sí hago una reflexión, que si tú eres maestro o maestra en estas nuevas generaciones, pues que compartas con tus alumnos eso, porque yo creo que, pues yo no me acuerdo a lo mejor de qué temas en específicos vi de historia, no me acuerdo de que vimos la historia de México, por ejemplo, con Matías. No me puedo acordar con certeza qué materias vi o qué temas, pero sí me acuerdo consejos, sí me acuerdo revisiones, que alguna vez me dijo, oye, qué chilo lo que haces de teatro, síguele, hazle por acá, o simplemente el llegar y decirle, oiga maestro, voy a estar en un festival, no voy a poder venir a la escuela, no te preocupes, te recibo el trabajo mejor y me llena de orgullo verte en el programa, qué bueno que estás haciendo esto. Ya no pasa eso, o sea, los maestros es, vino o no vino, falta, o sea, no hay lo mismo en los trabajos. ¿Qué ves de eso? Pues digo, tú como maestra también. Digo, a mí me pasó también con el maestro Quijano, que también me dejaba ir a los conciertos, lo debo de decir. También fue muy, muy buen maestro y solidario al respecto de esta apertura, ¿no? Al crecimiento y a la alimentación espiritual, artística, por así decirlo, ¿no? El conocimiento integral. Pues esta plática creo que nos lleva mucho a reflexionar al respecto de la manera en la que miramos la educación y que tiene mucho que ver, o podíamos enlazarlo un poco, la cuestión, o poner el ejemplo, ¿no? La cuestión de los libros de texto. De la nueva escuela mexicana. Sí, ¿no? Porque al final de cuentas la base de la nueva escuela mexicana tiene que ver con generar jóvenes que piensen en colectivo, jóvenes que piensen de manera crítica, jóvenes capacitados desde la perspectiva humanista. Exacto. Para ayudar, apoyar, entender. Entonces, y que le puedan poner nombre y apellido, claro, a las acciones que tienen, y ¿no? Eso, exacto, y poder generar esta sinergia con todo tu alrededor, ¿no? Con tu medio ambiente, con tu medio social, con tu medio cultural. Entonces, eso es lo más importante, es una perspectiva, es una filosofía, no necesariamente es que la raíz cuadrada, como tú dices, nos vaya a servir todo el día, pero sí nos va a servir el hecho de que haya una matriz filosófica que te enseñe a ser un ser humano respetuoso de la inclusión, que te enseñe a ser un ser humano a trabajar en equipo. Que trabaja en equipo, que cuida su naturaleza, que cuida del prójimo, holístico, que se porta de manera congruente y consciente. Entonces creo que es bien importante y que es una responsabilidad bien grande ser maestro. Yo recién acabo de regresar y porque me gusta mucho ser maestra, porque me gusta mucho porque hay enseñar. Vocación. Me encanta enseñar y trato de hacerlo desde donde los espacios de los que estoy, pero estar en un aula es diferente, lo disfruto mucho y creo que más allá de enseñarle a los jóvenes que es un cuadro lógico, es enseñarlos a pensar desde una perspectiva de hay acción y hay consecuencias, o hay que tener cierta coherencia, hay que ser de esta manera, ¿no? No es que me lleve la clase dándoles cuestiones de ética o de moral, sino hay que saber entender. No, y hay que romper con una cierta idiosincrasia o con una memoria colectiva que nos desarrollaron, que antes era todos esos supuestos el liderazgo y la competitividad, ¿no? Que de pronto se confundían con competencia y no con competitividad. Y el liderazgo, ¿no? Que había ciertas escuelas, sobre todo la universidad pública, que se daba más como para ser empleado y estos TEC de Monterrey, que era como más para ser empleador. Sí, claro. Y tenían como esa facilidad de poder desarrollar su creatividad sin esa perspectiva de miedo de tener que sindicalizarte y qué sé yo. Entonces, yo creo que esta nueva escuela mexicana es un pretexto perfecto para romper y volver a armar este sistema de persona y entorno donde somos un todo ya somos un todo nosotros en un todo que es nuestro universo, nuestros compañeros y compañeras, nuestro cuadro académico, etcétera. Al final es un papel, una calificación, pero lo que desarrollas, tu creatividad, tu capital creativo, tus habilidades, tus emociones y todo, te hacen romperla aunque no tengas el papel, ¿no? Qué difícil y qué chafa que la gente tenga que sus adeptos sean
Y quiero hablar de este tema que está bien interesante porque lo platicaba con una persona esta semana. Nos acostumbraron a premiar el logro, no el mérito. Claro, y creo que esta situación, si lo aplicamos a la cuestión de, no solo del proceso educativo, sino también del trabajo, es complejo, o sea, le otorgamos valor al producto, pero la parte cualitativa a veces carece de reconocimiento. Exacto. ¿Cómo lo logró? ¿Quién sabe? O sea, el vato o la bata o la morra es multimillonaria, tiene un chorro de lana y no importa lo que hizo para llegar a eso. Y hay gente que a lo mejor no tiene ese valor adquisitivo de alguna manera, pero tiene libros, ha escrito cosas, se ha metido en un mundo a la investigación, a la creación, etcétera, y tiene méritos que nadie tiene y al final no se ve. No, o al final también, parte de eso también es la calidad moral que tiene la gente. Exacto. Y no me la hablo integridad. desde la perspectiva de la moralina, sino desde la perspectiva de un ser congruente, consciente, un ser que aporta, un ser que no genera violencia y muchos que crea tipos, paz incluso. Exacto, que muchos tipos de violencia. Entonces, eso se debe y se tiene que reconocer en los ambientes laborales. Digo que a mí me ha tocado no solamente trabajar en la parte pública, que tengo ya pues desde que llegó el presidente trabajando como que en la parte pública, pero también en la parte privada, y también ves una diferencia al respecto de los climas laborales, por así decirlo. Exacto. ¿No? Y es bien determinante, porque es agotador y es desgastante cuando estás luchando y llega un momento que te rindes y dices, ¿para qué quiero cambiar el mundo si el mundo quiere seguir así? ¿No? Entonces voy contracorriente y somos aquellos salmones que van nadando al arroyo al revés y somos los mismos, y vas a una función de teatro y te encuentras con la misma gente afuera del teatro, y vas a una sala de lectura y te encuentras con las mismas personalidades. Bueno, ahora se van adhiriendo nuevos jóvenes que yo creo que vienen empujando con una perspectiva mucho más abierta, mucho más colectiva, mucho más en búsqueda, pero también con una era digital que los aleja, que no es que es su naturaleza, o sea, que viene desde esa forma pues menos entrañable, menos sentida y más práctica. Pues sí, es que es un poco, creo que de lo que hablábamos al principio. Ahora las categorías conceptuales, podemos decir, que le dan nombre a ciertos aspectos de la vida, son más difusas, y está bien chilo porque una parte genera mayor libertad y se refleja en ciertos aspectos de libertad en las juventudes, pero siento que otra parte impacta en la falta de sustancia ideológica, y no ideología entendida, quiero que todos sean comunistas rojillos, no, sino con cierta criterio. Ciertos principios sólidos, ¿no? Creo que la cuestión de los principios, ciertos principios básicos, como un principio de colectividad, de pensar en colectivo, de pensar primero por el otro, a veces se desdobla. Y yo sí, bueno, más bien es endeble. Y yo veo, por ejemplo, ahorita que sí veo mucha juventud pensando en temas colectivos, como el tema de las mujeres, por ejemplo, o el tema de la ecología, que creo que es un tema público donde le están entrando los jóvenes, pero a veces siento que hay una delgada línea entre los principios y la moda. Deberíamos, creo que, pensarlo más, o tener más herramientas a lo mejor para aterrizarlo más a profundidad. Que no está mal, a mí me gusta. Pero a veces lo veo así como un poco difuso, ¿no? Pero es parte de lo que dice Bauman de la liquidez. Exacto. Y a mí te voy a decir algo, no importa la forma o el pretexto, para generar comunidad, para generar nuevas ideas, para generar acompañamiento, para generar solidaridad, sororidad y todos esos principios. O sea, sí está de moda que se ponga de moda, realmente que se ponga de moda. Ojalá se pusiera de moda, bueno, de mi forma de pensar,
las buenas acciones, las nuevas formas, y no esa actitud, y perdón porque lo tengo que decir así tal con todas las palabras, ustedes no saben que me mancho y me vale a veces, pero me encabrona a veces y mucho esa parte de no sentir esa responsabilidad real, sino vive el rey, muere el rey, me acomodo, brinco, me ajusto donde tengo que, a lo que me conviene en este momento, 5 minutos, 3 doritos después soy otra persona, 3 doritos después soy otra persona. Entonces en ese mood te despersonalizas, te pierdes, y más en tu juventud, te pierdes, o sea, es muy difícil ya de por sí cargar una máscara para tu trabajo, una máscara para tu familia, una máscara para tus amigos, una máscara para... Qué difícil no tener esa libertad de pensamiento, de abrirte. ¿Dónde te refugias? En los medios digitales, a través del, bueno, ya es el X, pero a través de escribir ahí, a través de poner y poder, pero aguas, y en Barbie lo vamos a ver cuando vayamos, o sea, dice, pero aguas porque no lo hagas mucho, y estate bonita pero no tanto, y, o sea, todo bajo unos márgenes muy específicos que están dictados y para entrar. O sea, no, y que la misma modernidad te está implicando que cambian constantemente, o sea, el sentido el sentido estético está cambiando, o sea, me refiero a que la generación de valores a lo mejor es tan rápida que no logran a solidificarse ni los mismos propios valores. Sí, nos despersonalizamos, el mundo nos despersonaliza. No alcanzamos a recurrir a algo cuando ya viene otra moda, otra y que todo nos gusta, ¿no? O sea, viene toda esta cultura fit de alimentarse de alguna manera, viene toda esta cultura de, o sea, dices, uy, no, a ver, es un ratito para cada cosa, ¿no? No todo es, y bueno, yo digo, a mí que me entra la cultura fit, no, no. O sea, a mí me da me da mucha risa, ¿no? Porque yo soy de todo mucho, pues. Tengo como trastorno obsesivo compulsivo, entonces mucho trabajo. Tal cosa, mucho eso. Bueno, pero estamos hablando de ti, yo ya me apasiona hablar contigo. No, pero además a mí me encanta, o sea, como que está haciendo una experiencia bien chila, como que hablar desde otra perspectiva, no solamente, no sé, abrazadas tiradas en la cama. Pues. Ajá, sí, como que acá en seriedad y hemos vivido tantas aventuras que yo puedo, o sea, yo te conozco, sé cómo tú también me conoces, cómo vivimos con pasión la vida, o sea, cómo podemos disfrutar, oír a Silvio Rodríguez, a dónde nos lleva, las imágenes que nos creen la mente, a los sueños que nos creen la mente, nuestros amigos, ahorita hablabas de la Viri, pero pues es que hay un montón, o sea, esta niña... no sé, la Inés que canta increíble, el David Aguilar que ya lo he mencionado como 4 veces aquí en el podcast, que ya está nominado. Otra vez, lleva como 10,000 nominaciones al Grammy. Esta chica que estaba en Alemania, que estaba en la activa conmigo, la Brenda. La Brenda, Virginia. Recién miré también así su expo, que está súper bonita, una nueva, espero que pronto esté aquí. Pura cajeta de Celaya, ¿no? Sí. Un saludo a todas, a la Cris, a la Yola, o sea, es una comunidad. Y eso está bien chilo. Es una familia. Cómo nos hicimos familia, a partir de la música, a partir del arte, y confluimos con Juan, porque era quien nos daba la música de Silvio Rodríguez, de Pablo, de Aute, de Sabina, y de ahí se creó una familia súper sólida, y creo que ese padecimiento lo traemos ahí todavía encarnado, pero yo reflexionaba ayer un poco en la Excel, porque estaba leyendo a Alfonsina, estaba más bien buscando una cita que ella dice, la de la despedida, donde dice con los ojos al frente como Romana o algo así, y decía, era una actriz exquisita, intensa, no, extraordinaria. Ojalá la vida nos hubiera permitido tenerla más, y que se la llevó muy rápido. Y que realmente estuviera
se merece, ¿no? El altar del Olimpo de las actrices, porque era buenísima, buenísima. A su corta edad era una actriz súper sólida, muy fundamentada, esa necesidad muy de fuerte. explorar desde la filosofía. Entonces miraba, más bien reflexionaba y decía yo, o sea, qué chilo que su último trabajo sea este regalo del feminismo a partir de Alfonsina, cuando aquí el feminismo está recién empezando a integrarse, ¿no? Digo, yo ya formaba parte del colectivo feminista, pero no era el auge que vemos en las jóvenes ahora. Para nada. Y la Ixchel ya había hecho un monólogo de Alfonsina diciendo, reinterpretando la caracola cerrada y diciendo cosas súper importantes, y ya tenía una visión bien sólida al respecto de la figura de las mujeres. Independientemente de su teatro y sus alternativas escénicas, su misma persona, o sea, rompía esa barrera de pensamiento, o sea, su filosofía ya natural. Ella se mete a estudiar filosofía. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en un espectáculo más, pero en ese particularmente que yo veo a un Ixchel que el cerebro le quería explotar, o sea, que no hallaba por dónde y no entendía y en búsqueda, entonces todo lo llevaba al escenario con una pasión muy cabrona, o sea, unas experiencias de vida que iban allá, ¿no? Y la verdad, eso sí tenemos que reconocerlo, porque justamente hablamos de personas que empiezan a abrir esa brecha desde su misma persona, o sea, desde su actuar, y eso era muy mal visto. No, y la Ixchel, creo que podemos decir, era una persona súper congruente, y creo que ese concepto, yo lo digo con mucho orgullo, pero creo que lo compartimos la mayoría de sus amigas. Creo que somos personas muy congruentes, creo que somos personas a las que nos duele el mundo y lo padecemos. Y ahí andamos. Ajá, y luchar, vencer, caerse, levantarse, sí forma parte de nuestro estilo de vida, y a veces puede parecer criticado, o algunos pueden decir que está pasado de moda. Esa es la manera en la que nosotros vemos, padecemos y nos apropiamos del mundo, y así va a ser. O sea, yo no quiero... Me encanta que me digan Chaira, porque yo me considero y lo valoro y me lo autorrespeto, independientemente de lo que pase. Me gusta, siento que mis valores son sólidos, y el concepto, independientemente de cualquier crítica que se le pueda hacer al concepto, creo que el trasfondo me identifico, y yo no puedo ser otra. La congruencia va a estar, la sustancia ideológica va a estar siempre. Y me voy a manchar, porque yo creo que ahí es donde se nota la sororidad, ahí, que es en las buenas, en las malas y en las más o menos, y eso también hay que abrirlo, o sea, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el tema de Ixchel, cómo estuvo acompañada hasta el último momento de su vida, y sigue estando acompañada y sigue estando presente cada rato, en cada momento. Y al final del día pasan los años. Y ahí estamos. Y ahí están. O sea, y recurres y vuelves y vas y vienes. Pero el principio es el mismo. Seguimos luchando contra gigantes, contra molinos enormes, que no sabemos, a veces tienen forma de una cosa, a veces tienen forma de otra, pero en ese camino de búsqueda. Oye, Natalie, entonces, te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién se manchó con la nata? ¿Quién se ha manchado con la nata? Ay, ¿desde qué perspectiva? Desde la cualquier manchada persona. buena, la manchada no, mala. la que tú quieras, la mancha, o sea, alguien que se haya manchado contigo, algo que te haya generado un recuerdo bueno, un recuerdo malo, un recuerdo, pero algo que te haya cambiado, que te haya permeado. Pues yo creo que si pudiera poner como espacios de parteaguas en mi vida, creo que desde la manchada chila, la figura de mis padres es importantísima, y la figura de mi papá como maestro, como protector, creo que es la manchada más chila que tengo, ¿no? Haber crecido con esa familia, tener todavía la compañía de mi mamá y
sus niveles de conciencia y sus niveles de congruencia. Creo que es la manchada más chila. Creo que la manchada más fea, o que yo en mi juventud lo vi más feo, fue como que la primera vez que me partieron el corazón. Creo que ese dolor profundo que sentí la primera vez que me partieron el corazón, porque era una persona a la que yo admiraba y quería muchísimo, me hizo tambalear un poco. Fue como que la primera crisis existencial que puedo decir que tuve, pero que al final lo veo como un camino que me llevó a tener mayor conciencia y mayor participación de lo que es ser mujer, mayor conciencia de lo que es ser mujer y mayor participación en los temas de mujeres. Creo que fue un hecho que cambió mi perspectiva, porque no es que tuviera la idea reflexionada de lo que es el amor romántico, pero creo que de alguna manera lo tenía asumido, claro, ¿no? Yo sí, creo que no me lo puedo quitar. No, yo creo que, estuve novia desde los 15 años hasta los 25 años, 26 años, o sea, toda una vida, ¿no? Entonces era una situación de una relación de esta figura, te digo, del compañero y del confidente, pero también de una parte nuclear de la familia, ¿no? Ya era parte de tu familia. Sí, entonces eso como que rompió mucho, me desestabilizó mucho. Entonces creo que esa parte me hizo adquirir una nueva manera de ver las cosas. Y que agradezco ahora que me haya pasado como que a los 25 años, estar todavía como que con ganas de hacer y de buscar la manera de tener herramientas para sentirme mejor, pues. ¿Cómo cuáles? ¿A qué herramientas te refieres? Pues yo creo que en ese momento, independientemente de la cuestión de que uno cuando pasan esas cosas, pues que va a terapia y buscas, ¿no?, sanar el corazón. ¿Fuiste a terapia tú? Sí, fui. Neta, sí. De ese tiempo, o sea, antes ni se usaba pues hacer terapia. Fui, pero creo que lo que más me llenó fue entrar a leer sobre feminismo, entender de qué iba, porque antes yo también era como que, las mujerólogas. Uh-huh. O sea, creo que lo entendía como nacido de una rabieta, ¿no? Y lo entendía no desde una perspectiva tan profunda de los derechos humanos. Uh-huh. Y no que lo dijera con denostativo, se me hacía bien chilo, pero no lo veía a profundidad como un problema tan grande de rezago en torno a las desigualdades, que hay desigualdades desde pequeñas hasta grandotas en términos de hombres y mujeres, pero me hizo ser como muy consciente de eso y decidir, quiero estar aquí, quiero participar, porque lo poco, lo mucho que sé, quisiera seguir caminando en torno al feminismo y ayudar a otras, o que otras vean en esto también una herramienta de análisis y de ayuda. Y es difícil. ¿Qué es el feminismo para ti? Para mí, como creo que es asumir que hay esto que te decía, hay una brecha de desigualdad que es constante y que es una deuda histórica. Y también ser feminista, creo, es siempre tender red de apoyo a la otra. Siempre. Sororidad. ¿No? Lo llaman ser sorora, lo llaman... es el concepto, pero yo, por ejemplo, le platicaba con otra amiga, Sol Ángel, y amiga también tuya, y le decía, en este mundo en el que a veces uno está inmerso, que es activa políticamente, es bien difícil encontrar amigas sororas. ¿Por qué? Porque el poder es un ejercicio muy masculinizado, y las mujeres, cuando llegan a la toma de decisiones y empiezan a ejecutar cierto poder,
lo hacen de manera masculinizada. Exacto. Entonces le digo, para mí es bien importante que si yo estoy en este pequeño espacio, yo siempre tengo que decir, en este espacio también tiene que participar Sol, Elisa, Cristian, Yolani, o sea, Juanita, Perenganita, o sea, hay que siempre visibilizar a la otra. Te voy a decir siempre algo. nombrar a la compañera, siempre reconocer su trabajo, siempre decirle, aquí está ella. Porque ella esa es una red de apoyo, esa es una red de apoyo también. Y es pensar en colectivo, nada más. Y fíjate, acabo de vivir ese tema de una manera muy cercana y sé que no van a ver este podcast, por eso lo puedo decir, con tranquilidad. Pero hay ciertos líderes o ciertas líderes feministas, ciertas personas que hablan del acompañamiento, de las redes de apoyo, de la sororidad, pero también generan mucha presión en la cuestión del liderazgo, sobre todo liderazgo político, donde ven como rival a las otras mujeres. Y creo que ahí hay una cosa que rompe, que justamente, que se vuelve muy masculinizada, muy machista hasta cierto punto, y vamos a llamarlo machista. Es que el hecho de ser mujer no te pone las gafas violetas y te hace feminista. Exacto. Para nada. Al final cargamos con muchas ideologías machistas, siendo mujeres, que hay que romper. Entonces, justamente se habla de rivalidad. Perdón, a mí no me interesa la rivalidad. Crezcamos juntas también. Que sé que se pueden ser fuertes declaraciones, pero en el tema del feminismo, muchas veces cuando hay, está fuerte, me voy a manchar ni modo, pero cuando hay cierta preferencia sexual, sobre todo el tipo homosexual de mujeres, pues como que los hombres no entran, ¿no? Está bien chistoso esa parte. Me pasó mucho con mi hijo. Porque, por ejemplo, en la marcha del 8 de marzo, él no podía participar. Tiene 12 años y él quería ir. Y no, porque no hay hombres. Oye, tiene 12 años. Sí, hay toda una polémica, ahí está difícil el tema. Al respecto. Y hay, por ejemplo, hay cierto grupo de feministas o cierta cuerpo, ¿no?, ideológico de feministas que hablan de no abrir el tema, de no abrir el movimiento y que se centre exclusivamente en los temas de mujeres. Dice, y lo entiendo, ¿no? Yo también lo entiendo. Porque es una onda de todavía nos falta mucho como para estar agarrando otras causas. Pero las nuevas generaciones. Enfoquémonos. Pero a los niños y a las niñas, ¿por qué no permitirles? Pero digo, no necesariamente en la marcha nada más, sino desde el aspecto conceptual, es decir, solo enfoquémonos en la cuestión de las mujeres. Entonces, no quieren abrir el debate a la cuestión de las mujeres trans, no quieren abrir el debate a otras cuestiones, y hay otros feminismos mucho más abiertos en estos términos. Más adelantados también, ¿no? A mí me parece creo que hubo una polémica al respecto por lo de los libros y toda esta cuestión al respecto de las infancias. Yo creo que tú lo sí, subiste claro, de manera muy cercana. Y creo que a mí sí me parece súper importante que estemos empezando a ayudar a educar a niños y niñas que sean conscientes y respetuosos de la diversidad. Porque es una realidad, Y te voy a decir algo, es elemental que si queremos jalar y hacer una nueva generación de niños, bueno, de personas, individuos, de mujeres y de hombres que conozcan, que sepan, que tengan apertura, que generen criterio, que generen carácter en torno a toda la diversidad y posibilidades que hay, pues tenemos que invitarlos a conocer y decirles las cosas con nombre y apellido. Y decirles, mira, existe esto y existe esto. O sea, a mí sí me genera mucho trabajo y se me hace muy cuestionable el hecho de que, oye, es que los libros de texto dicen esto y aquello, pero veo La Casa de los Famosos. O sea, y abro mi iPad a un culiacanazo y mis hijos ven eso. Entonces, ¿qué estás diciendo de los libros, no? O sea, al final del día,
una cosa es el sexo, una cosa es toda la sexualidad, y vamos a invitar a una sexóloga o un sexólogo a hablar todo este tema, porque al final la sexualidad es un todo también, y impera en un montón de aspectos, y es multifactorial, y lo vemos en la ropa, y lo vemos en los zapatos, y lo vemos en la calcomanía, y en las acciones, y en todo. Entonces yo creo que hay que abrir la mente. Lo mismo pasa con el feminismo. Creo que el feminismo no es ese feminismo ochentero, de las mujeres rifan y los hombres que, o sea, no, estamos hablando de un mundo igual, de un mundo participativo, un mundo colectivo. Yo creo que el feminismo, exacto, el feminismo debe de aspirar a la concreción de la igualdad de derechos, claro, porque hay un rezago histórico al respecto de los derechos entre hombres y mujeres, pero no se trata desde la confrontación o desde la ira. Exacto. Se trata de construir niveles los mismos de respeto y exigir los mismos niveles de respeto. Trata de construir paz, se trata de construir igualdad. Y te digo, ¿no? Ya en otros países, creo que seguramente en México también, de hombres que tienen sus colectivos feministas, o sea, que discuten y analizan el feminismo desde las nuevas masculinidades. Y eso está bien chido. Yo creo que en los 80s, o en los 70s y los 80s que se da la revolución, más bien en los 70s que se da, 60s y 70s que se da la revolución sexual, era... Sí, vivió el amor libre y todo, pero pues se imperaba más el macho progre, que ahora que los hombres lo estén como que analizando, aterrizándolo conceptualmente y lo lleven a la vida cotidiana y a la práctica, se me hace bien chilo, ojalá, porque ¿qué es eso? Genera paz. Y te voy a decir algo. Si generamos respeto, generamos paz. Exactamente. Y además hay miles de formas de pensar y de obtener, y cada quien lleva su camino y su apertura. Al final del día se trata de ser esa red de apoyo, de ser ese oído, de ser esa persona que acompaña, tal como sean las cosas, ahí vas a estar, al final del día, para otra. Pero sí también es súper importante y tenerlo en la mente, que todas esas cosas se pueden ser muy bonitas, hablar es muy barato, como dicen, pero en la política pública, te pongo, ahorita hablabas de las nuevas masculinidades, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy un papá de un bebé, quiero apoyar a mi esposa, no apoyar, o sea, soy parte, pues, estoy dentro del equipo de mi matrimonio. Tiene interiorizado que él participa en la crianza. Que quiere una crianza activa. Exacto, no entonces, pero voy al súper y no hay un cambiador de pañales en el baño del súper, entonces... Esos aspectos de mi y la doña Juanita de la cuadra dice, el viejo huevón se la pasa aquí todo el día y no cuidando al bebé. Digo, sabe madre de los acuerdos, ¿no? Exacto. Al respecto, porque también son muy buenas para criticar cuando se invierte el rol. Exacto. Y también las mujeres, más bien, las mujeres lo hacen mucho. Pero vuelvo, o sea, el hecho de que no esté esa política pública que obligue, por ejemplo, a los establecimientos a tener cambiadores de pañales en los baños de hombres, pues ya es un pretexto para decir, ¿sabes qué? No tengo dónde cambiarlo. Entonces tienes que hacerlo tú. Y se la ponen difícil a los que quieren participar de manera activa con las nuevas masculinidades. Entonces, por eso es bien importante que se vaya adhiriendo todo al mismo tiempo para poder ir participando, porque es lo mismo con la cuestión de los discapacitados, todo este rollo de la inclusividad de las ciudades, de las ciudades. Sí, o sea, estaban los lugares azules, la gente no lo respetaba, de pronto a alguien se le ocurre andar publicando al que se estacionaba en los azules, y mucha gente dejó de hacerlo para que no lo publicaran. Sí, y te digo, y regresamos a lo mismo, no hay, no va a haber una funcionalidad al 100 de una política pública si no empezamos con la educación. O sea, nos hace falta un montón de educación vial, ¿no? Y pues, regresamos a lo mismo, pues si hablamos de estar educando a una generación de personas más respetuosas y tolerantes, la política pública va a ir en camino, o sea, va a servir. Exacto. Porque va a impactar. ¿Por qué? Porque vamos a tener ya entendido que respetar al niño de la silla de ruedas, que respetar a la persona que es ciega o sorda, o respetar al que se viste diferente, cualquier cosa es lo que debe de hacerse.
Sí, o sea, por ejemplo... No, me refiero a no es la excepción, no es lo extraordinario. Tenemos que aprender a generar una visión de respeto y de normalización, si queremos ponerlo así, para que nos salga más barato el concepto. Exacto, sí, de aprender, pues sí se puede, hasta donde podamos, el lenguaje de señas, el braille, naturalizar, normalizar que es necesario, que podemos ser incluyentes, que podemos generar un mundo más pacífico, sobre todo en ciudades como estas, ¿no? Que yo creo que esa necesidad está por encima de todas, ¿no? Y que vivir en Culiacán no ha sido fácil. Yo creo que tenemos un doble reto también en nuestra generación. También en eso pensaba ahora que miraba el premio de la vida y decía, no manches, o sea, vivimos en Culiacán en un tiempo de violencia tremenda. O sea, nos tocó que nos gobernaba Felipe Calderón, la guerra, unas situaciones tremendas, y esta mujer está siendo la ganadora de un premio de literatura. O sea, claro que Sinaloa Sinaloa y Culiacán es una ciudad súper sui generis, pero ve que bellezas tan hermosas están saliendo del pantano, ¿no? Si resiliencia total y absoluta. Somos súper resistentes, la verdad. Resistentes, no, y ¿sabes qué? Y lo vemos cotidianamente, independientemente de la resistencia, es que nos la ponen tan difícil, tan complicada. Aquí la competencia es muy fuerte, aquí impera la pasión, aquí impera las ganas de hacerlo, y creo que es tan bajo el trampolín que tenemos que buscar, que es un salto al vacío que te da más arriba. O sea, yo lo veo sobre todo en la cuestión artística, la gente que hace arte aquí, la verdad es por casi meramente amor al arte. Sí, fíjate que ahorita que he estado pensando mucho en las cuestiones del arte, porque miré al Rob antier, y para mí el Roberto Armenta es de los mejores artistas que hay, pero a lo mejor, además de eso, de los mejores pensantes y sabedores de arte y de historia del arte. Es una persona muy brillante, y me estaba diciendo precisamente que estaba como que explorando, retomando el regresar al arte, porque como a todos a la foto. Sí, pero no, sobre todo al dibujo, a la pintura, okay. Precisamente porque pues a lo mejor la adultez te lleva pues al trabajo, ¿no? En este caso el periodismo. A sobrevivir. Claro. Entonces le digo, me sentía tan chilo que esté regresando a explorar la parte del arte, porque es genial, ¿no? Y porque debe de estar exponiendo en Berlín o Zurich o donde sea, pero y regresamos, ¿no? Lo que decías, a veces esta vida adultocéntrica pues nos aleja de la esencia, y nuestra generación tiene, creo que, grandes exponentes de cosas muy chingonas aquí. Y los que vienen, a mí te lo digo honestamente, y lo hago como comentario, de que como yo empecé demasiado chiquita, yo ahora tengo 37 recién cumplidos, pero tengo 37 años, pero te voy a ser súper honesta, a veces yo ya estoy cansada a mis 37 años, porque ya tengo 30 años de carrera. O sea, toda mi vida he trabajado en el arte, toda mi vida he hecho, toda mi energía, mi amor, mi enfoque, mi cerebro está en función de generar nuevas posibilidades, y te agotas y te cansas y no te visibilizan. Me llama mucho la atención porque pues en esta balanza de sobrevivir y hacer lo que amas, se sufre mucho, ¿no? Y esa dualidad está, y yo quería crecer. Cuando yo era chiquita decía, pero yo tengo que crecer para que cuando yo esté grande me pongan atención, pero todavía yo tengo 37 años y un chorro de trabajo, y todavía me siguen viendo como la Elisita, pues. Y está bien, o sea, y se agradece y todo, está chilo, está romantizado. Para mirar la lisota. Bueno, pues, pero te cansas, ¿no? A veces digo, o sea, a mí nunca me han dado un premio de mi trayectoria, y tengo 30 años, nadie me ha hecho pistache, hecho títeres, he hecho teatro, un montón. Pero ¿qué pasa? Que es como este rollo
underground del arte y la cultura, de que estás ahí siempre, 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 y la gente se acostumbra tanto que no... Pues que se pierde el reconocimiento, que no lo reconoce, no lo valora. No se valora. Y lo mismo pasa acá. Y se mueren, y yo les dije, cuando yo me muera no quiero que me anden haciendo homenajes post-mortem cuando nunca me hicieron nada en vida, ¿no? Porque eso, y eso, por ejemplo, lo vi yo con Litzel. O sea, Litzel se enferma y empiezo a ver homenajes y homenajes y homenajes. Y decía yo, no. O sea, y tú lo viviste conmigo, y genera un doble discurso ahí raro para la persona. Creo que es un momento de empezar a visibilizar a todas esas personas que merecen ser visibilizadas. No, y te digo, para mí creo que es o parte de lo que quisiera hacer para trascender. A lo mejor es en algún momento tener una voz pública, pero no por el hecho de jugarle al ser político, sino por el hecho de valorar el crear ideas, el dedicarte al pensamiento, creo que a veces está un poco desvalorado, ¿no? Pues la cuestión del arte, la cuestión de la investigación, la cuestión de la crítica, la cuestión de la academia. Entonces sí tenemos que como generación que nos ha tocado por lo menos ser consumidores de arte. Yo no lo creo, quisiera crear, yo no nací con ningún don. No, pero no te pierdes nada y estás en todos lados y consumes, ¿verdad? O sea, diariamente te puedo decir, eres público cautivo. Tienes silla en cada cosa que hay. Pero te digo, me encantaría, claro, que se le diera el mérito, que los artistas realmente ganaran con dignidad. Los maestros. Dignidad. Hay una deuda, creo que todavía con nuestros maestros que tanto nos aportan, con nuestros artistas, tener a gente que tenga voluntad política, pero también que sepa dónde con está ese sector de las humanidades, ¿no? Sí, claro, y con las artes, profesionalizada. O sea, necesitamos realmente darle el valor que tiene la cultura, que es súper trascendental para generar seres de paz, para generar un México, un Sinaloa mejor, porque es la base, la educación y la cultura son la base. Total y absolutamente. Te generan un carácter, un criterio, vuelvo, que pues te lleva... A mí me da miedo, por ejemplo, yo estar criando un niño de 12 años en este momento, ver cómo habla, cómo se comunica, con quién habla y de qué habla. La verdad, prende mi sistema de alerta, a pesar de que yo sé que de alguna manera que se dedica él también ya al arte y que ha visto, pues está vacunado de ciertas cosas, pero me dice, mamá, es que quiero pertenecer. Y si no soy así, no puedo pertenecer. Pero aparte lo identifica completamente, ¿no? El proceso social y el concepto. Exacto. O sea, si no estoy ahí, me comporto, a lo mejor no me gusta tanto, tengo que hacerlo porque pues la vida social es importante, pues quiero tener compas. Exacto. Entonces, ¿tú cómo te has acoplado al mundo culichi? Culiacán tiene algo que siempre te hace regresar. O sea, no sé. ¿Tú qué has andado tan lejos? Está bien chilo, tiene cosas muy bonitas. Y creo que en parte Culiacán me hacía regresar siempre, ¿no? De ir y venir por la trova. Porque creo que en Sinaloa no había otro espacio que tenga, que era súper chilo el espacio que teníamos. Pero creo que Culiacán conserva como... vive en esta parte entre lo rural y lo urbano. Uh-huh. Tiene una parte con un valor, con ciertos estereotipos, porque pues hay que decirlo como es, que tiene que ver con la violencia, con la narcocultura, y todavía conserva cierto misticismo rural en el sentido de pertenencia y identidad de la gente. La gente culichi sigue siendo amable, la gente culichi claro. Es generosa, la gente culichi es saludadora, es abrazadora, festiva. Eso es bien bonito, que no lo ves en algunas otras ciudades. Y Culiacán conserva todavía esa parte. Pues es que hay esa dualidad. Hemos visto tan cerca la muerte que nos convertimos realmente en seres
que apreciamos la vida y que sabemos acompañar y que sí, ahora vivimos en Comala casi. Ándale, exacto, ahí brincamos como chapulín. Pero te digo, pero tiene esta parte. Culiacán, por ejemplo, es una ciudad súper cara. Es una ciudad donde salir a comer, ya te gastaste por persona 600 pesos, que me parece extraordinario. A cualquier lugar básico, pues, es muy caro. O sea, tener una casa en Culiacán, tener un carro, acceder a ese tipo de cuestiones es carísimo. Y esa parte metaurbana me parece como que tiene que ver, claro, pues con una cuestión de cómo se ha construido la ciudad a partir de la sobrevivir en Culiacán es todo un asunto, ¿no? O sea, no, es impresionante, pero conserva todavía como una parte bonita en la cuestión de la identidad y la generación de... Amigos y amigas, no queremos asustarlos, vengan a Culiacán. No queremos Está bien chilo. Está bien chilo. Yo sé que la gente que viene aquí se enamora sobre todo de la gente. Se enamora y se nota, o sea, la gente culichi en otros lados inmediatamente se nota, dice no, pues ¿por qué? Porque está esa pues no sé de qué parte antropológicamente podríamos situarlo, pero es casco roto en el cerebro y en la mente de donde no existe como esa forma gandalla todavía hacia el otro, sino siempre, o sea, siempre vas a tener que te ayudar a empujar el carro, si o sea, oye, una dirección y que te la den. Sí, la gente tiene confianza, no ha perdido del todo la confianza. Exacto. Y esperemos que no suceda, porque de eso se trata de recuperar. Suena muy barato el concepto de tejido social, pero se trata de eso, de recuperarlo, de generar comunidad, de generar confianza en el otro. Y creo que todavía esa esencia existe en Culiacán. Es que es gente sensible. Hay algo ahí en las estrellas que nos hizo a los culichis seres sensoriales. Yo lo siento a veces al culichi como unos niñotes, o sea, esa nobleza que trasciende mucho, o sea, esa forma que hasta cierto modo virtuoso, neta, gracias por la gente que es culichi y que guarda todavía eso. No perdemos la confianza, no perdemos esa niñez. Yo creo que ahí tendría que ver, ¿no? Esos niños están vivos ahí y los veo, es muy mágico, la gente aprecia mucho la alegría, aprecia mucho a los familiares, hay comunidad y yo creo que tiene que ver con eso que justamente hablas de esa rural... Urbano, ¿no? Pero sí conservamos así una organicidad ahí. Que es bonita, la verdad. El calor, bonita. La comida. A lo mejor algo nos hace la canícula. Y la comida, ¿no? Creo que siempre regresamos los culichis por la comida. Además, no se asusten si nosotros hablamos así, no los estamos regañando, así hablamos. No estamos gritando, no te asustes. Bueno, y para cerrar, ¿sabes que se nos ha ido bien rápido? Ya casi llevamos 2 horas. No manches. Sí, no te manches. Tenemos casi 2 horas, pero podríamos quedarnos hablando más y te vamos a volver a invitar. Tenemos muchas cosas que platicar. Quería que te conocieran porque creo que va a haber una brecha aquí bien interesante. ¿Cuál es la mancha que la Nata quiere dejar en el mundo? Yo creo que me gustaría mucho seguir... independientemente del espacio que esté, yo tengo la sólida convicción de que siempre voy a aportar algo a los demás. Y a mí me gusta mucho hacerlo desde la educación. Ojalá la vida me permita estar desde otros espacios, porque a veces el poder siempre debe de servir cuando lo tienes o cuando lo adquieres o cuando lo aspiras para ayudar y apoyar a los demás. Me gustaría sí dejar un Sinaloa que tenga memoria, un Sinaloa que tenga y respete la memoria. Me gustaría mucho en este espacio en el que estoy ahorita, que ha sido complejo, no ha sido tan fácil, pero que aprendamos a sentirnos como sujetos históricos, en el sentido de que estamos en un momento súper importante de la historia de México y de la humanidad, en la que tenemos que, con solo el hecho de tener conciencia histórica, que es decir, estoy sentado en este presente y voy hacia este futuro, y ser buen ciudadano implica y vale un montón. Realmente
yo sí creo y estoy convencida que los tiempos que hemos estado viviendo desde 2018 hacia adelante son impresionantes lo que podemos lograr simplemente siendo buenos ciudadanos. Digo, no quiero sonar como política ni decir que tenemos que obligatoriamente militar con ciertas ideas o hacer ciertas acciones. Yo creo que sintiéndonos que en este momento nuestro hecho, el hecho de ser personas que estén informadas, de ser personas que están participando. Sí, de que participan, de que son conscientes, de que son buenos ciudadanos, es un logro inconmensurable y me gustaría seguir participando en eso, en generar una mejor vida pública. Muchas gracias porque justamente eso inspiras, es tal cual. Creo que el timón del futuro lo tenemos en las manos, hay que ver bien y medir bien hacia dónde apunta nuestra brújula, porque pues estamos construyendo eso en futuro para las nuevas generaciones, para las que fuimos. Esa deuda histórica hay que reemplazarla, hay que convertirnos en el adulto, la adulta que nos hubiera gustado tener cuando nosotros estábamos niños o niñas. Nata, muchas gracias. Hay un chorro de temas que platicar, se queda abierta esta mesa. Te agradezco realmente tu vocación, tu fuerza, tu resistencia, tu ideología, tu mantenerte, tu presencia en cada espacio viendo. Podrías escribir muchos libros justamente porque estás de verdad presente en lo que está pasando. O sea, realmente estás comprometida y eso no pasa a menudo. A veces nos toca abrirnos y olvidarnos de lo que viene porque ya no nos conviene, porque nos estresa, porque nos lastima. Y tú tienes esa posibilidad de seguir viendo desde adentro y desde afuera también. Y eso es lo que te agradecemos. Y bueno, muchas gracias por ser mi amiga, muchas gracias por esta entrevista, gracias a ustedes y a todas y a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes, ha sido una noche maravillosa, bueno, o día o de tarde, depende de la hora que lo estés viendo. Nos vemos el próximo lunes, muchas gracias.